Vamos a proceder a realizar cómo se puede calcular la caída de presión en este tipo de problemas. El enunciado lo voy a leer, dice así: estime la caída de presión en 100 metros de tubo de acero de 4 pulgadas, cédula 40, por el que pasan 2.400 kilogramos hora de agua y 950 kilogramos hora de aire seco a 20 grados centígrados. La presión inicial en la tubería es de 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la viscosidad del líquido es de 1 centipoise y la del gas es de 0.018 centipoise. La densidad del líquido es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Dice, utiliza el método de Lockhart-Martinelli y el caso 1 de Ducker. Ok, en este caso igual, vamos a proceder con la extracción de los datos del enunciado, que en este caso tenemos largo de 100 metros, acero 4 pulgadas, cédula 40. Con los datos antes mencionados vamos a buscar en tablas el diámetro de este tubo, que nos da un diámetro de 4.026 pulgadas. Vamos a realizar la conversión para pasarlo a metros, obteniendo 0.1023 metros. Con eso vamos a sacar un área del tubo que nos dará 8.2194 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Tenemos los demás datos de el flujo de líquido, flujo del gas, densidad del líquido, viscosidad del líquido, la presión a la inicial de la tubería y densidad del gas. Procedemos con el método de Lockhart y Martinelli. Primero calcularemos la velocidad de la superficie del líquido con la fórmula que aquí aparece, que es el flujo de líquido sobre 3600 por densidad de líquido por área. Ya al sustituir datos tendremos un resultado de 0.0811 metros sobre segundo. Procederemos a calcular el Reynolds. Al realizar la multiplicación de la densidad por velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, sustituimos datos y vamos a obtener un resultado de 8296.53, que esto es un resultado de régimen turbulento. Vamos a proceder a la figura 10 con el diámetro interior y el Reynolds para obtener el factor de fricción. Recordemos que es la figura 10 que está en las tablas del valiente. Procedemos a... nos dará un valor de 0.032 al hacer la intersección correspondiente. Después ocupamos la ecuación de Darcy para la fase líquida, porque aquí se calcula la caída de presión líquida y la caída de presión gaseosa. En este caso es el factor de fricción por la velocidad de la superficie líquida al cuadrado por el largo del tubo por la densidad del líquido sobre 2 veces la gravedad por el diámetro. Al hacer la sustitución de valores tenemos una caída de presión de 10.4861 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Después de eso vamos a proceder con la fase gaseosa. Como no tenemos la densidad del gas, usamos la fórmula de los gases ideales para poder hacer un despeje, y con vamos a tener esta fórmula de la densidad del gas igual al peso molecular sobre RT, y al sustituir valores vamos a tener un valor de 8.1729 kilogramos sobre metro cúbico. Después procedemos a sacar la velocidad superficial del gas. Con la fórmula es igual a la de velocidad superficial del líquido, solo que lo que tiene el superíndice de L lo cambias por G porque estamos relacionando gas. A sustituir datos vamos a tener un valor de 3.9283 metros sobre segundo. Procedemos a calcular el Reynolds de igual manera. En este caso obtuvimos 182.466.84, igualmente es turbulento. Vamos al diagrama de Moody, figura 10, para obtener el factor de fricción, que es 0.018. Ese recordemos que lo vamos a ocupar para las caídas de presión. En este caso vamos a calcular la caída de presión de la fase gaseosa con la fórmula que aquí se muestra: 6.379 por 10 a la menos 7 por el largo del tubo por el flujo del gas al cuadrado, y esto lo multiplicamos por el factor de fricción sobre el diámetro elevado a la quinta multiplicando la densidad del gas. Al sustituir valores obtenemos un valor de 11.316. Posteriormente vamos a calcular el valor de X, que es del modelo de Lockhart, con esta fórmula, que es la diferencia de presión del líquido sobre la diferencia de presión del gas por un medio. Obviamente estas las obtuvimos anteriormente y nos da un valor de 0.0304. En este caso después calculamos phi para la fase gaseosa, que es el flujo turbulento. Esta se calcula mediante esta fórmula. En este caso ya aquí están sustituidos los valores, que el 0.0304 es el parámetro de 4. Los demás valores que son diferentes al 0.0304 son de la fórmula. Al hacer la sustitución
y calcular el phi, obtenemos un phi de 1.4832. Entonces vamos a proceder a calcular la diferencia de presión 2 y esta es igual al phi al cuadrado por la diferencia de presión 1. Sustituimos valores y vamos a obtener un valor de 24.893.8674. Ahora vamos a proceder a compararlo con el caso 1 de Ducker, página 487 del Valiente. Para este caso primero tenemos que calcular lambda con esta fórmula que relaciona la velocidad de superficie líquido y la velocidad superficial del gas. Vamos a sustituir valores y lambda nos queda de 0.0202. Con eso vamos a sacar la velocidad, que es la velocidad ns, que es como la sumatoria de la superficie líquido y la de la superficie gaseosa, y nos da 4.0094 metros sobre segundo. Ahora vamos a sacar las propiedades de la mezcla de los fluidos, que igualmente se relacionan con lo que habíamos sacado antes. En este caso tenemos que sacar la densidad de ns, que es igual a la densidad del líquido por lambda, más la densidad del gas por 1 menos lambda, obteniendo un total de 28.2078 kilogramos sobre metro cúbico. Posteriormente procedemos a sacar la viscosidad ns, igual en este caso es viscosidad de líquido por lambda más viscosidad de gas por 1 menos lambda, y al sustituir valores nos da un total de 0.0378 centipoise. Procedemos a sacar el Reynolds de ns, nos da 306.078. Con ese valor, como ya sabemos, con ese valor vamos a usar esta fórmula que es diferente para el factor de fricción. Aquí no ocupamos tablas de Moody ni nada, que es 0.0014 más 0.125 sobre el Reynolds NS previamente calculado a la 0.32. A sustituir nos da un valor de 3.595 por 10 a la menos 3. Después de eso vamos a hacer la sustitución. Bueno, vamos a usar la fórmula de la diferencia de presión de NS sobre L, que es igual a esto. 2 por Fns por la velocidad de Ns por la densidad de Ns sobre la gravedad por diámetro. La velocidad de Ns es al cuadrado, sustituimos valores y obtenemos un valor de 3.2487. Este, como vemos en la fórmula, todavía no está totalmente despejado la diferencia de presión. Necesitamos quitar la longitud, que esa la quitamos multiplicando, que en este caso es 100, dándonos un total de 324.8719 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y así es como se resuelve.